Chavos, buenos días, ¿cómo están? ¿Ven mi pantalla y me escuchan? Buenos días, doctor, ya se ve su Buenos días, pantalla. doctor. Sí, ya se ve. Excelente, qué bueno, bien. Realmente la dificultad de la exploración de las funciones mentales implica, pues sí, algo de experiencia y abocarnos un poquito más en el entendimiento precisamente de esto del el comportamiento de los seres humanos. Por ejemplo, lo que veíamos en las funciones anteriores de la construcción, revisamos lo que era un síndrome de Gertzmann con lesiones en una circunvolución específica de la encrucijada del lóbulo parietal con un poquitito de temporal y occipital, y que generalmente me da clínicamente el problema de agnosia digital, no sabe cuál es el anular, el pulgar, el meñique, agrafia, acalculia y confusión del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, eso sería lo que vemos en la construcción. El cálculo es la octava función mental y generalmente lo podemos explorar de dos formas. A lo mejor es un poco complicado a veces con los pacientes porque algunos pacientes por su nivel académico no es tan fácil. Pero, por ejemplo, si yo le digo a un paciente, señor paciente, ¿cuánto es 7 más 7? 14, doctor, más 7, 21. Entonces, 5 veces puedo hacerlo, no más de 5. ¿Por qué el 7? El 7 es un número raro, es un número non, que es poco tomado en cuenta y pueden no sabérselo de memoria. Si ustedes se paran en la puerta de la uni y a las primeras 100 personas que pasan les preguntan, dime un número del 1 al 10, una que otra les va a decir el 7. Es un número poco pensado, pero es un número non y se puede sumar 5 veces. A eso, la verdad de las cosas es que sí resulta un poco complicado. Pero bueno, esa es una forma. Ahora, si nuestro pacientito no tiene un nivel académico más o menos, entonces lo que hacen es, vamos a suponer que esto que estoy pintando ahí es el piso de su consultorio o de la clínica o del lugar donde está. Y entonces ustedes lo que hacen es que ponen al paciente, lo paran acá, está el paciente, sus piecitos, sus manos y su cabeza. Entonces lo ponen en algún lado del consultorio. Y le dicen, señor paciente, díganos por favor, o dígame, ¿cuál de las 4 paredes está más lejos? Ah, no, doctor, pues la que está más lejos es esta. Y la que está más cerca, la que está más cerca es esta. Entonces, así de sencillo, el paciente tiene una adecuada función del cálculo. Y que por eso no se tiene ni poner súper pegadito a un lado, pero tampoco ponerlo en el centro, porque pues es muy difícil. Pero sí ponerlo en algún lugar determinado y que nos diga cuál de las 4 paredes está más cerca y cuál de las 4 paredes está más lejos. Y así sabemos que el cálculo está adecuadamente. También una de las funciones mentales superiores. La novena función mental es el pensamiento. Esto, les decía hace un momento, es complicado y tenemos que ver, básicamente, tenemos 2 partes, la forma del pensamiento y el contenido del pensamiento. La forma tiene que ver con que el paciente siga una cronología lógica. Cuando el paciente se sale de la cronología lógica y empieza a decir cosas que no son lógicas, entonces decimos que tiene incoherencias. Entonces, eso es como se describe, el paciente está con incoherencias. Entonces, por ejemplo, a veces un ejemplo un poquito brusco es que a lo mejor algún conocido nuestro en alguna fiesta se le pasaron las copas y empezó a decir que iba a cantar, que iba a subirse a la azotea, cosas raras, y entonces no digas incoherencias. Entonces, eso es, por ejemplo, perder una forma del pensamiento, en decir cosas que no son lógicas.
Como por ejemplo, ahorita que termine la clase voy a subir a la azotea, va a pasar un helicóptero por mí, me sube una escalerita y me lleva a dar una vuelta al Popo porque está nevando, dicen que está muy bonito. Bueno, yo lo puedo decir con mucha seguridad, pero generalmente esas son incoherencias. Es una alteración en la forma del pensamiento. También tenemos alteraciones en el contenido del pensamiento. ¿Cuál es el contenido? Ilusiones, ideas de que me quieren hacer daño o que hablan de mí, o sea, referencia, o tener obsesiones. Bueno, todos podemos tener un poquito normal de todo. Por ejemplo, ahorita ustedes tienen la ilusión normal y válida de terminar su carrera e ir al internado a un buen hospital. Entonces yo les pregunto, ¿a dónde quieres ir a ser internado? Pues yo quiero ir a Guadalajara o a Monterrey. Es una ilusión, es normal. Pero esto se puede exagerar y hacerse anormal cuando ya es exageradamente fuerte la idea y hace cosas peores por total de conseguir aparentemente una ilusión, en este caso ya patológica. Todos podemos tener, de repente cuando pasamos caminando, sentimos como que nos ven. Y puede ser, es una idea de que me están viendo, que están hablando de mí, puede ser muy leve, pero hay pacientes que tienen muy francas esas ideas de que me quieren hacer daño. Como el señor o el chavo que no quiere comer la sopa hasta que no la pruebe su mamá, no voy a tener veneno. O que atranca la puerta con unas sillas o algo para que no le hagan daño durante la noche. Entonces, eso junto con las obsesiones patológicas, por ejemplo, una persona que se lava las manos 200 veces al día porque está obsesionado con la limpieza. Eso es una obsesión patológica. Y eso, pues el paciente a veces no lo dice, pero generalmente no lo dicen los familiares, que hacen o tienen esas obsesiones o esas ideas de que le quieren hacer daño. Tanto los problemas en la forma como el contenido del pensamiento los vemos en un 70% en pacientes con problemas psiquiátricos como la esquizofrenia, trastornos de ansiedad generalizado, por ejemplo, pero también un 30% equivalen a lesiones vasculares, tumores, cisticercos a nivel del lóbulo frontal y temporal. Entonces, por eso es importante siempre tomar en cuenta las alteraciones del pensamiento. Uno dice, bueno, es un brote psicótico, es un paciente con esquizofrenia, puede ser, pero también puede tratarse de un meningioma del lóbulo frontal o del lóbulo temporal y me puede dar las mismas manifestaciones. Tendremos que hacer unidad clínica, revisar más, ver cómo está la fuerza, la sensibilidad, que ya lo vamos a ir explorando poco a poco y seguramente vamos a ir sumando información para poder decir, no, este paciente tiene un problema psiquiátrico o qué tal si este paciente que tiene cambios en la forma del pensamiento, alteraciones en el contenido del pensamiento, como ilusiones o alucinaciones, más que alucinaciones son ilusiones patológicas o ideas de daño o referencia y a lo mejor incoherencias, pero tiene una hemiplegia derecha. Bueno, entonces ese paciente cambia un poquito la perspectiva porque en lugar de mandarlo al psiquiatra, le hacemos una tomografía para buscar una lesión ocupativa. Bien, la última función mental que también va junto con estas, se exploran prácticamente todas juntas, es la percepción. También es muy difícil porque si el paciente me dice que está viendo una luz, yo no la veo, él la ve y él me dice. Hay pacientitos, por ejemplo, viejitos que ya cuando se están quedando dormidos, de repente abren los ojos y ven que el muro que tienen a un lado de su cama es como una persona. Ay, mira una persona, o una niña, o algo. O sea, eso pueden percibirlo. Entonces, la percepción es eso, son ilusiones sensitivas. Por ejemplo, si ustedes ven una película en donde vamos a poner una misión imposible, una de esas en donde el artista, el actor principal, está subiendo un edificio de como de 200 pisos y de repente se cae, no se cae, y se ve para abajo cómo está la altura. Uno percibe la sensación de la altura.
Es una película. Evidentemente nosotros no estamos ahí en el edificio, pero sentimos la sensación está de la altura. Percibimos y nos tenemos esa especie de ilusión sensitiva de que lo tenemos. Hace muchos años empezaron a salir películas de animales. Entonces, animales, ¿no? Entonces uno veía, por ejemplo, una película que se llamaba Ben, la rata asesina, de ratas y ratas asesinas. Entonces uno podía sentir de repente la colita de la rata que te pasaba en los pies. Aunque había un cine en México, aquí en Puebla, en el centro, en donde sí había ratas, uno tenía que estar muy pendiente con su refresco, porque si no la rata le daba llegue ahí. Entonces, ¿qué es? Uno ve y sientes eso, es una ilusión sensitiva. Igual que, por ejemplo, si la película es de nieve, de frío, calor, uno puede sentirlo. Ahora con las 3D, 4D, ahora el artista escupe y te cae, pero bueno, pues ya son efectos especiales en los cines muy sofisticados, pero no, me refiero más bien a la imagen, a la ilusión, la percepción. Por ejemplo, si ven una película de miedo, si ven una película de miedo, ¿qué es lo que yo puedo pensar o qué siento? No va a pasar nada, el muñequito de la película no se va a salir. Bueno, quién sabe, pero uno tiene esa percepción hasta cierto punto normal, pero hay personas que esto puede ser muy exagerado. No confundir, por ejemplo, las parestesias, que es la sensación de hormigueo, con la percepción de como si están pasando hormigas. La percepción es una alteración en las funciones mentales, y en cambio las parestesias es una sensación de hormigueo, pero sí por compresión de las raíces nerviosas, como lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿alguna pregunta de las funciones mentales superiores, chavos? No, doctor. No, doctor. ¿No? Bien. Bueno, van a ver que poco a poco vamos a ir viendo y aprendiendo más cosas. Vamos ahora a la segunda parte de la exploración. Que es la exploración de los pares craneales o nervios craneales. No sin antes mostrarles la biblioteca del Instituto Nacional de Neurología. Y ese cuadro, pues les voy a ir pasando poco a poco algunas imágenes y después veremos una plática sobre la historia de la neurología. En el hospital de Salpêtrière, en Francia, Salpêtrière, que es fábrica de pólvora, lo cierran y todo fue utilizado como un hospital en donde empezaron a meter a la gente que no querían, a los leprosos, a los malvivientes, a las prostitutas, a todo el mundo. De repente, cuando se dieron cuenta, había más de 5,000 habitantes dentro de Salpêtrière, era una fortaleza grandísima, y más de 3,000 con problemas neurológicos o psiquiátricos. Entonces estaban en hacinamiento y con todo lo que ven ahí, que realmente era una situación que ameritó que llegaran médicos. Ustedes están terminando la carrera y les dicen, ¿sabes qué? Hay un hospital donde hay un chorro de enfermos. Entonces te contratamos para trabajar y vas y entras a trabajar y de repente pues ya no tienes muchos enfermos. Y por eso la escuela francesa creció mucho en neurología, es donde llegó Charcot, por ejemplo, y él fue uno de los que llegaron más o menos jóvenes y tuvieron la oportunidad de trabajar con muchos pacientes. Pero bueno, vamos a ver después en una plática, un día vamos a ver solamente la historia de la neurología. Los pares craneales, como se acordarán, son 12 pares craneales, 12 del lado izquierdo, 12 del lado derecho. Y tenemos nosotros que cada uno de ellos tiene un número romano, y
Les dicen, normalmente van a encontrar organismos como los nervios craneales o pares craneales. Pues sí, porque son pares. Entonces, tienen un nombre de acuerdo a la función. En particular, esta imagen que les estoy mostrando me gusta mucho porque está bonita, ya que tiene el origen aparente de los pares craneales. Todos tienen un origen aparente y un origen real. Entonces, el origen aparente me permite saber en la base del encéfalo, donde tengo los polos frontales, los polos temporales, el cerebelo, el tallo cerebral, con el mesencéfalo, el puente o protuberancia anular, el bulbo raquídeo y la médula espinal. De manera que, por ejemplo, si un paciente tiene un síndrome de ángulo pontocerebeloso por una lesión en el ángulo ponto de puente cerebeloso de cerebelo, esa lesión del ángulo pontocerebeloso me afectará, como seguramente ya vieron, ¿qué tal? El trigémino, el cuarto par craneal, puede ser que también el facial, el auditivo, el glosofaringeo, hasta el neumogástrico, sí, todos esos de este lado. El cerebelo de este lado. Pero la vía piramidal, la vía motora, baja por acá, se cruzan las pirámides y va para acá. De manera que también me afecta la vía piramidal, pero los síntomas serán contralaterales. Entonces tengo una hemiplegia de este lado y pares craneales y cerebelo de este lado. Entonces, esta parte es importante porque tratemos de recordar el origen aparente de los pares craneales. Ahora, en esta tabla vamos a ver los pares craneales, el nombre que tienen, sus componentes. Acuérdense que hay pares craneales motores, sensitivos y que tienen también funciones autonómicas, o sea, van a ser mixtos, que tienen las dos o tres funciones. El olfatorio es un nervio sensitivo, su función es el olfato. El óptico también es sensitivo, su función es la visión. El 3, el 4 y el 6 son los oculomotores, ya los veremos en su oportunidad perfectamente bien bonitos estudiar los oculomotores. Y generalmente me detengo siempre en el trigémino y en el facial. El trigémino, tres ramas, oftálmica, maxilar y mandibular, y como podemos ver, la parte sensitiva, todo lo que maneja la parte sensitiva, córnea, piel de la frente, cuero cabelludo, párpados, nariz, mucosa de los senos paranasales, cavidad nasal, la maxilar, la rama 2, piel sobre el maxilar, dientes del maxilar superior, mucosa nasal, seno maxilar y paladar, y la rama 3, piel de la mejilla, mandíbula, dientes del maxilar inferior, articulación temporomandibular, así como también la mucosa de la boca, la porción anterior de la lengua. Entonces es muy sensitivo. Por eso tendremos nosotros la neuralgia del trigémino como la principal patología de este nervio. Y la parte motora, pues básicamente son los músculos de la masticación, destacando los temporales, maceteros y pterigoideos. La masticación es la función del nervio trigémino. Y siempre lo comparo con el facial porque se confunde mucho. El facial, su principal patología es motora porque su principal función es motora y su principal patología es la parálisis facial, que ya estudiaremos perfectamente bien. Entonces mueven todos los músculos de la expresión facial, frontales, los auriculares de los párpados, el elevador de la nariz, el auricular de los labios, etcétera, etcétera. Toda la parte motora de la cara, de la expresión facial. Importante que la parte sensitiva del facial, dentro de las características que tiene, es el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Y diferenciándolo de el gusto del tercio posterior de la lengua, que ese lo tiene el glosofaringeo. Entonces, estos dos tienen que ver con el gusto. Los 2/3 anteriores es el facial, el tercio posterior es el glosofaringeo. Bien, el facial, como pueden ver, también tiene función parasimpática con el funcionamiento de las glándulas salivales, sublingual, submandibular, glándula lacrimal y glándulas de la nariz y del paladar. El octavo par craneal tiene 2 ramas, vestibular y coclear. La segunda de la audición, la primera tiene que ver con el equilibrio, lo vamos a explorar con calma. El vago neumogástrico tiene motor y sensitivo también, todo lo que son la funcionalidad de las vísceras torácicas y abdominales, así es de que esa tiene una función
muy compleja el nervio neumogástrico o vago, corazón, grandes vasos, vía aérea superior, pulmones, tracto gastrointestinal, desde la faringe, ano esplénico, colon, hígado, riñón y páncreas. El noveno, que es el espinal, básicamente los músculos que sostienen la cabeza, el cuello, el esternocleidomastoideo, el trapecio, y por último, el hipogloso, que tiene que ver con los músculos de la movilidad de la lengua, de cada mi lengua. Así es de que tendremos que ver mucho con la fonación por la movilidad de la lengua. El glosofaringio, olvidaba yo también mencionarles que tiene que ver con la deglución y con la fonación. Bien, ya que tenemos esa parte, entonces vamos a explorarlos todos uno por uno. Empecemos con el nervio olfatorio. El nervio olfatorio es un nervio sensitivo. Y este nervio sensitivo olfatorio tiene su origen real en las fibras o los receptores de la olfacción, que se encuentran localizados en la porción más superior, posterior e interna de las fosas nasales. Los olores o los aromas llegan a esta parte y estimulan o excitan de determinada manera a los receptores, transformando una señal, y la señal transformada ahora subirá ya eléctricamente o bioeléctricamente por los axones hasta el bulbo, de ahí la cintilla, y terminará en la oliva, en el lóbulo temporal. Entonces, esto que decíamos desde un principio del curso, es una transformación de señales liberando neurotransmisores. Entonces, un impulso, el olor se queda aquí. Lo que avanza va a ser un impulso eléctrico. Ahora, ¿cuántas formas hay de estimular a estos receptores? Bueno, pues ¿cuántos olores existirían en la naturaleza? Una gran diferencia, mucho. Por ejemplo, a un niño le ponen una rosa y le dicen, mira niño, esta es una rosa. Y el niño percibe el olor a rosa. De ahí avanza y lo guarda en el lóbulo temporal, en la memoria. Al pasar el tiempo, pues el niño ya sabe lo que huele a rosas y lo guarda en la memoria. De manera que cuando alguna vez llegue una rosa o un perfume de rosas, el niño dice, huele a rosas, pero ya va a ser niño, ya va a ser joven o señor. Entonces, ahí lo está guardando en la memoria. Pero ¿qué tal si tiene un cisticerco en el lóbulo temporal? Entonces le estimula de alguna forma y puede tener una alucinación olfatoria, aunque no tenga ningún olor en ese momento, pero está percibiendo un olor porque es una alucinación olfatoria. Bueno, muy importante. Esto sería una lesión local o nasal, y un tumor aquí arriba sería una lesión central. O sea, sobre el cerebro es una lesión central, ya sea acá o en el lóbulo temporal. Lesiones centrales o lesiones nasales o locales. Ahorita vamos a ver un letrerito. La gran mayoría de los pacientes, su problema es nasal. Por ejemplo, los pacientes con rinitis crónica, los pacientes, por ejemplo, las personas que inhalan cemento, tiner, etcétera. ¿O qué les parece el ejemplo del COVID-19 que afecta precisamente este par craneal en particular? Bueno, pues esos son problemas locales. Ahorita vamos a ver cómo exploramos este nervio. Se explora utilizando un olor común, fácil de conocer: café, orégano, clavo, vainilla, tomillo, laurel, etcétera, ¿no? Presentándolo en una narina y ocluyendo la contralateral, y luego se invierten. Y las alteraciones que podemos tener son hiposmia, anosmia, hiperosmia, alucinaciones olfatorias. Hiposmia, baja olfacción; anosmia, pérdida de olfacción; hiperosmia, aumento de la olfacción;
y alucinaciones olfatorias. Bueno, hay unos tubitos que normalmente nosotros tenemos con sustancias o con cositas. Por ejemplo, podemos tener orégano, vainilla, café, tomillo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces tapamos de un lado la nariz y con el otro que nos diga el paciente. Ahora, no crean y se trata de decir, señores, ¿eso es laurel o tomillo? Pues, quién sabe, ¿no? Más si es señor, como que menos. Así, no, pues yo creo que es clavo, laurel, orégano, no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo vamos a explorar? Simplemente que identifique. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Le mostramos, señor, aquí tengo unos olorcitos, vamos, le voy a poner un primero. Obviamente él no sabe lo que le voy a poner, ni va a verlo. Vamos a tratar de concluir su lista. A ver, primero en una narina y luego en la otra. A ver, señor. Este olor que le voy a poner va a ser el olor muestra. Guárdelo bien en su mente. Sí, ya. Ese es el olor muestra. Sale. Ahora le voy a poner 3 más y usted me va a decir cuál es. ¿Sí? A ver, este es el 1. Este es el 2 y este es el 3. 1, 2, 3. Lo puedo repetir. Dígame cuál de los 3 se parece mucho o es el mismo que el olor muestra. Pues el 2, doctor. Perfecto. No tiene que decirme que era vainilla, pero él me dice el 2 es igualito al olor muestra. Y entonces estoy viendo que el paciente sí está percibiendo en forma adecuada la olfacción. Primero de un lado y luego del otro lado. Este nervio se afecta más frecuentemente por problemas nasales que centrales. Recuerden, por los problemas locales de la nariz, las rinitis, etcétera, que problemas centrales, como un tumor del piso, como lo vamos a ver, ahí está, vean, un tumor sobre el bulbo olfatorio. Es un problema central y por ahí de paso sirve para que estudien un síndrome que se llama Foster Kennedy. Y si ya vieron abajo, la pérdida del olfato, bueno, pues entonces es un problema local. Un problema local como por ejemplo en el COVID-19, en donde el virus entra al sistema nervioso y puede causar grandes estragos como encefalitis, hemorragias, eventos vasculares, etcétera, pero entra por el nervio afectando los receptores sensitivos olfatorios a nivel de las fosas nasales. Entonces, ese sería un problema nasal o local, la pérdida de la olfacción que se llama anosmia. ¿Alguna pregunta del nervio olfatorio? Todo bien. Doctor. Súper, así vean esto, disfruten este videíto, por favor. dolci bacio
Muy bien, no hay duda de que una de las funciones más significativas, más importantes del sistema nervioso es la función visual, con la que podemos nosotros disfrutar, ver, estar integrados en todo lo que nos rodea. No pues, podemos imaginar un mundo sin esta función visual tan importante para los seres humanos. Esta vía visual, la función visual, empieza precisamente en la retina, como ustedes ya seguramente llevaron oftalmo, en donde la imagen entra a través de los medios transparentes del ojo y entonces es recibida en las células de la retina, conos y bastones, todas las células que forman las capas de la retina, y ahí nuevamente transformación de señales y ahora una imagen, la imagen se queda en la retina, pero va a provocar un impulso eléctrico que avanzará por los axones de las células de la retina y sale por la papila óptica a través del nervio óptico. De manera, entonces, que esa es parte importante. Y esta función, créanme que es de lo más complejo, porque imagínense registrar cuántas imágenes, al igual que lo que decíamos en la olfacción, cuántas imágenes hay, colores, figuras, todo lo que se puede imaginar, pues ese es el número de veces y de cosas que pueden estimular de muchas formas a la retina. Y entonces esto es una de las maravillas de la naturaleza, en este caso de la especie humana. Bien, entonces, la retina forma parte de toda la cavidad ocular, de todo el globo ocular, y esa forma esférica hace que reciba la información contralateral. Por ejemplo, la retina superior recibe la información visual de abajo, la retina superior. Pero hay una retina inferior que recibe la información visual de arriba. Entonces ya ahí tengo retina superior, retina inferior. Cada ojo también tiene una retina temporal y una retina nasal. Entonces ya vemos que la retina nasal recibe la información de afuera, mientras que la retina temporal recibe la información de adentro. Y una vez que entra a la retina, se hará la información por el nervio óptico, pero evidentemente avanzará unas fibras al quiasma óptico y de ahí a la cintilla óptica para llegar al cuerpo geniculado y se abre como un abanico para llegar a la cesura calcarina, por eso se llaman fibras genículo-calcarinas, y que llevará la información del campo visual contralateral, es decir, mi hemisferio cerebral izquierdo recibirá las imágenes del campo derecho de ambos ojos y el campo visual izquierdo de ambos ojos llegará al lóbulo occipital del lado derecho. Entonces, no olvidar, la retina
la retina nasal recibe la información de afuera, la lleva al quiasma, la cruza y se va al lado contrario. Mientras que la retina temporal recibe la información de adentro y la lleva ipsilateral hacia el lado del lóbulo occipital, ipsilateral. Y ese es nuestro campo visual. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Alguna pregunta hasta acá, chavos? Nada, perdón. No, doc, ninguna. Bueno, entonces, miren, como aquí me quedé con el grupo anterior, no me quiero avanzar más. Vamos a dejar esto para la próxima clase, que va a ser el lunes. Vamos a ver la exploración del campo visual, lo que sería cómo vamos a explorar el campo visual, y lo más importante va a ser las lesiones. El paciente no va a llegar a decirles, doctor, tengo una lesión prequiasmática. No, tampoco va a decir, doctor, tengo una maurosis unilateral. No, el paciente va a llegar a decir que no ve con un ojo. Entonces yo tengo que investigar dónde está la lesión y cuáles serían las posibles causas. Por ejemplo, una lesión prequiasmática, una neuritis óptica por enfermedad desmielizante, un tumor del nervio óptico, un linfoma, un meningioma o un traumatismo. Esto es lo que vamos a revisar clínicamente con la vía visual la próxima clase. ¿Sale? Sí, doctor. Bueno, chavos, nos vemos el lunes. Pórtense bien, descansen. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctora. Gracias, doctor.